Apocalipsis capítulo 6, verso de número 1. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, clamamos tu presencia, tu verdad, tu palabra. Queremos abrir nuestro corazón, queremos abrir nuestro espíritu para recibir la sabiduría que proviene de los cielos. Queremos declarar que tu Espíritu Santo pueda traer la revelación, la verdad, establecer su iglesia bajo un firme fundamento en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga: Apocalipsis capítulo 6, verso 1, adelante, dice así: Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. Diga conmigo: caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo. Diga conmigo: caballo rojo. Diga más fuerte: caballo rojo. Encendido. Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo negro. Diga: caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillento. Diga: caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Digan amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, la gracia y la paz del Señor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis desde el inicio de nuestro año. Y semana pasada, abrimos la revelación del capítulo 5. Y la revelación del capítulo 5 está muy claro, que incluso ya está en nuestro canal de YouTube. Los que no estaban acá pueden escuchar toda la prédica que está en nuestro canal de YouTube. En el capítulo 5 de Apocalipsis tenemos la visión de uno que estaba sentado sobre el trono, y en sus manos había un libro, en su mano derecha, y este libro poseía 7 sellos. ¿Cuántos sellos? 7 sellos. Y Juan, cuando tuvo la visión, estaba delante de aquel que estaba sentado sobre el trono. Él empezó a llorar porque no había nadie que era digno de romper los sellos. Y pronto, mientras Juan lloraba, la Biblia dice que había un león, el león de la tribu de Judá, que había vencido. Pero este león era un cordero, y un cordero que recién había sido muerto, recién había sido sacrificado. Y este cordero muerto, este cordero sacrificado, este cordero fue hallado digno de romper los sellos del libro sellado. Y descubrimos semana pasada, mientras estábamos compartiendo, que este cordero en la verdad es Jesucristo. Y cuando Él fue sacrificado en la cruz, y el libro que estaba en las manos del Cordero era el libro de la redención. Y este Cordero fue hallado digno de poder romper los sellos de este libro. Y ahora, en el capítulo 6, y yo creo que vamos a invertir tal vez 3 domingos para poder traer toda la revelación, para poder romper cada uno de los sellos. Porque si
los 7 sellos es la historia de la redención. Nos toca entender, comprender y liberar la enseñanza y descubrir qué es que significa cada uno de los sellos. Y la iglesia diga amén. Entonces el capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Qué están haciendo ahí? Por eso todos están mirando. ¿Ya está? Vamos. Seguimos. ¿Seguimos? ¿Vamos? ¿No anda? Vamos. ¿Vamos? Ahora sí, ¿estamos juntos, conectados? Ok. El verso 1 y 2 dice así. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Entonces, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Y hoy nos toca estudiar y vamos a hablar de los 4 primeros sellos. Diga conmigo, 4 primeros sellos. Antes de comprender los 4 sellos, yo quiero hacer una introducción para poder ubicarnos donde estamos y entender algunas cosas importantes. La primera cosa que necesitamos comprender es que la redención tiene 2 aspectos. Un aspecto pasado y un aspecto futuro. ¿Cuál es el aspecto pasado? El aspecto pasado es que en la redención, cuando fuimos comprados, algo nos fue quitado, algo nos fue borrado de nuestra experiencia, de nuestra historia. Tal vez la historia más clara de la redención está en la ley de Moisés cuando habla del mercado de esclavos. Porque todos nosotros éramos esclavos, fuimos criados por Dios y por causa de nuestro pecado nos volvemos en esclavos, nos tornamos esclavos. Y este mismo Dios que nos creó, que nos había creado, envió su propio Hijo que se hizo nuestro hermano mayor. Y este hermano mayor fue hacia el mercado de esclavos y nos compró de la esclavitud. Y cuando este hermano nos compró de la esclavitud, hay 2 situaciones acá muy interesantes. La primera es que nuestro pasado fue completamente quitado. Nuestra historia pasada, la historia nuestra cuando estábamos en el pecado, fue quitado. El pecado, todo el pecado pasado, todas nuestras culpas, la condena que había contra nosotros fue quitada de manera completa. Pero más que eso, existe un plan divino, un plan lindo de Dios que es transformar su iglesia en un reino de sacerdotes. Por eso nosotros fuimos quitados de la esclavitud para ser hechos, para ser establecidos como reyes y sacerdotes. Entonces la historia del pueblo de Dios es de esclavos a príncipes. Y acá estoy hablando y predicando y liberando y proclamando el evangelio de Dios a ex esclavos y futuros príncipes. Entonces todos nosotros estamos en un entrenamiento para ser príncipes de Dios y sacerdotes de Dios. Los 7 sellos son divididos en 2 grupos. Un grupo de 4 y un grupo de 3. Diga conmigo, grupo de 4 y un grupo de 3. ¿Por qué? ¿Por qué 4 y por qué 3? Una de las primeras prédicas enseñamos al respecto del significado de los números. Y el número 4 es el número de la tierra. Entonces vamos a descubrir una cosa interesante. Mira, vamos a descubrir una cosa interesante. El 7º sello, voy a contarte ahora, pero no conte a nadie, ¿está bien? El 7º sello no es un sello. Es un sello, pero no es, ¿entiendes? No, ok. Cuando se rompe el 7º sello, hay 7 trompetas dentro de los 7 sellos. Wow. Cuando se rompe el 7º sello, hay 7 trompetas dentro del 7º sello. Cuando se toca la 7ª trompeta, hay 7 copas dentro de la 7ª trompeta. Entonces hay 3 grupos de 7.
El primer grupo en Apocalipsis que está acá en el capítulo 6 son 7 sellos. Diga conmigo, 7 sellos. Cuando se rompe el séptimo sello hay 7 trompetas. Diga, 7 trompetas. Cuando toca la séptima trompeta hay 7 copas. Entonces existen 3 grupos de 7. Y cada uno de los 3 grupos de 7 es dividido en 2 partes. La primera parte, 4. La segunda parte, 3. Entonces, de los 7 sellos hay 4 y 3. De las 7 trompetas hay 4 y 3. Y de las 7 copas hay 4 y 3. ¿Me comprenden ahora? ¿Sí o no? ¿Cuántos me comprenden? Digan amén. ¿Cuántos no comprenden? Digan amén. Ok, todos comprendieron. Entonces hoy nos toca entender cuáles son los primeros 4 sellos. Y estos 4 sellos tienen que ver con la tierra. Acá es una cosa importante. En Zacarías, capítulo 6. Por favor, haga la proyección de Zacarías, capítulo 6. Zacarías profetizó en el Antiguo Testamento algo importante para comprender cuáles son los 7 sellos. Zacarías, capítulo 6. Verso 1. Zacarías capítulo 6, verso 1. Dice así. ¿Ya está? Ok. Alcé de nuevo la vista y vi ante mí 4 carros de guerra que salían de entre las montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos alazanes, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos eran caballos briosos. Verso 4. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos carros, mi Señor? Verso 5. Y el ángel me respondió, estos son los 4 espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. Mira, Zacarías hace una profecía muy interesante. Zacarías dice que hay 4 caballos con carros. Y estos 4 caballos con carros, en la verdad, son 4 espíritus. Obviamente la profecía de Zacarías es una profecía que está enseñándonos al respecto de la profecía de Apocalipsis. Entonces existen 4 caballos que están caminando sobre el mundo. Y cada uno de estos caballos, en la verdad, no son caballos. ¿Ya viste algún caballo volando delante de tu departamento? ¿Ya viste? ¿No? Está ahí alabando al Señor en tu célula, abre la ventana en el verano y pasa un caballo. No existen 4 caballos, hermanos. No son 4 caballos. Son 4 espíritus. Y estos 4 espíritus están caminando sobre la tierra. Y cuando estos espíritus comenzaron a caminar sobre la tierra, cuando el Cordero fue inmolado. El Cordero fue inmolado en la cruz. El Cordero fue sacrificado en la cruz. Así que cuando el Cordero resucitó y estaba delante del trono de Dios, empezó a romper los empezó a romper los sellos. Los 4 espíritus fueron liberados y estos 4 espíritus están caminando sobre la tierra. Ahora, no son espíritus de Dios. No son espíritus de Dios. ¿Está bien? Los 4 espíritus liberados son 4 espíritus malignos que están caminando sobre la tierra. Y ahora paso a compartir y a proclamar qué significa cada uno de los espíritus y vamos a comprender de manera práctica. ¿Cuántos me comprenden hasta ahora? Digan amén. ¿Está todo bien? Ok. Primer caballo, el caballo blanco, verso 2, dice así. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. ¿Quién es el jinete del caballo blanco y qué significa el caballo blanco?
El primer caballo es el caballo del falso evangelio. El primer caballo se llama falso evangelio. ¿Por qué este caballo se llama falso evangelio? Porque existe un jinete que viene en el Apocalipsis capítulo 19, que viene para vencer y vencer. Y el verdadero jinete es Jesús. Jesús es el verdadero jinete que viene para pisar la tierra y para poseerla. Y eso está en capítulo 19. La palabra de Dios dice que Jesús viene montado sobre un caballo blanco. Y sobre su cabeza hay una corona. Y sobre su boca una espada. Y sobre sus... y él viene montado en el caballo blanco y su iglesia viene con él para poseer la tierra. Acá en Apocalipsis 6 hay un otro jinete en un otro caballo blanco. Y este jinete es el falso evangelio. ¿Por qué? Hay una característica muy interesante en este texto. ¿Cuál es la característica? Este jinete tenía un instrumento de guerra en sus manos. El instrumento que este jinete tenía en sus manos era un arco. Pero ¿ya viste a alguien manejando un arco sin flecha? ¿Por qué? Porque había en este jinete la apariencia, era como el jinete verdadero. Montaba un caballo como el caballo verdadero. Tenía coronas en su cabeza como el caballo verdadero. Pero hay algo acá, en este jinete, que nos muestra que es un jinete falso. ¿Cuál es? ¿Qué nos muestra que este jinete es falso? Había un arco sin flecha. Había un arco sin flecha. Entonces, el primer espíritu que fue liberado desde la cruz, que está caminando por todo el mundo, se llama mentira. Se llama falso evangelio. Se llama religiosidad. Vivimos en una generación llena de religiosidad y llenas de mentiras. Mira, existe una teoría muy interesante en nuestros días. Las personas dicen así, no sé si ya escuchaste eso, dicen así: no importa lo que crees, importa que crees en algo. ¿Cuántos escucharon esto? No importa si crees en Cristo, no importa si crees en María, no importa en quién crees, es importante creer en algo, porque todo es verdad, todo es de Dios o todos son dioses. Espera, hay algo raro acá, hay algo raro. Por ejemplo, si pregunto a ustedes que Jonathan es bonito o feo, ¿qué les parece? ¿Cuántos creen que Jonathan es feo? Levanta sus manos. ¿Cuántos creen que Jonathan es feo? Una sola mano. Hay hermanos levantando las dos. ¿Cuántos creen que Jonathan es feo? Ok, él está triste. Voy a mudar mi ejemplo. Mira, ¿qué color es este teléfono? ¿Ah? ¿Quién te dijo que es gris? Pero todo es relativo. Todo es relativo. Puede ser negro, puede ser blanco. ¿Por qué? ¿Quién te enseñó que es gris? Ya sé. Ah, fue tu mamá cuando eras niño, ¿no? Sí, pero esa visión es antigua. Esa visión es hace mucho que ya hoy tenemos que mirar con otros ojos. El color puede ser cualquiera, depende de la manera como ves. Espera, ¿dejó de ser gris? No, no existen dos verdades. Verdad es verdad. Verdad es verdad. No existen dos verdades, no existen tres verdades, no existen cuatro verdades. Porque si dos cosas son verdades, no existe verdad. ¿Me comprenden o no? Si la palabra de Dios es verdad, todo lo demás, todo el resto es mentira. Si la palabra de Mahomet, o si la palabra de Buda, o la palabra de quien quiera que sea verdadera,
La palabra de Cristo es mentira. No existen tantas verdades. No puede haber dos verdades sobre el mismo tema. O eso o no es. Y hay un espíritu maligno que camina alrededor del mundo. Y ese espíritu maligno es un espíritu de mentira. El objetivo principal de ese espíritu maligno es llenar la mente de las personas con mentiras, con mentiras, con mentiras. Y este caballo blanco está caminando, y este caballo blanco camina en nuestra ciudad, y este caballo blanco camina en tu universidad, este caballo blanco camina por toda la tierra. ¿Y cuál es el objetivo de este caballo blanco? Generar mentira, generar falsa fe, generar falsa religiosidad, generar cualquier tipo de doctrina contra Cristo. La iglesia diga amén. Este caballo, su trabajo principal es anular la doctrina de la cruz. La obra de este caballo es anular la fe, matar la fe. ¿Y sabe qué pasa? Vivimos en un país que tiene dos características interesantes. Los grandes son llenos de religiosidad. Y los jóvenes son llenos de incredulidad. ¿Por qué? Porque este caballo está haciendo una buena obra acá en este país. Ahora, ¿por qué este caballo tiene victoria en algunos lugares y algunos países y otros no? ¿Sabe por qué? Porque el caballo de la falsa religiosidad, el jinete del falso evangelio, prospera en lugares donde la cruz no es levantada. Este caballo de la falsa religiosidad vence cuando el verdadero caballo no es proclamado. ¿Sabe por qué este país está lleno de la obra de este caballo? Porque falta haber la proclamación del evangelio del verdadero jinete. Y es eso que estamos acá para hacer. Vamos proclamar domingo tras domingo, de casa en casa, de célula en célula. Vamos proclamar y vamos llenar este país declarando que hay un verdadero caballo, hay un verdadero jinete. Y si este salió para vencer, aquel que está sentado en el trono ya venció, y este es real y su nombre es verdadero, y en él solo hay verdades y no hay mentira. Y estamos acá para demostrar, expor la mentira de la religiosidad, anular el espíritu de la incredulidad, y el Señor levantará. Mira, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó la incredulidad, sobreabundará la fe. Si este país es conocido por su incredulidad, será conocido por su fe. Si este país es conocido por su religiosidad, será conocido por su libertad. Aleluya. Pero había un segundo caballo que caminaba junto con el primer caballo. Versos 3 y 4 dicen así. Seguimos. Ahí está. Dice así: cuando el cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo. Al jinete se le entregó una espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Mira, este caballo el jinete tenía en sus manos una espada. Y este caballo tenía un poder de hacer con que los habitantes de la tierra matasen unos a los otros. Este segundo caballo, el caballo rojo, se llama guerras. Se llama guerras. Desde la venida de Jesús, hubieron al menos dos grandes guerras mundiales. Tenemos el Medio Oriente, que es un barril de dinamita, de pólvora. Y tenemos una guerra que lidiamos todos los días, que se llama guerra del terrorismo.
Interesante que el terrorismo es una guerra muchísimo actual, que está en todos los países del mundo. El terrorismo se transformó en la gran batalla de los últimos días. ¿Y sabe por qué? Hay algo interesante acá. ¿Sabe por qué el terrorismo se levantó en nuestra generación? Por causa de una falsa fe. Una falsa fe. Este caballo rojo está caminando de lado, de mano, con el caballo blanco. Si el caballo blanco predica una falsa fe para engañar a las naciones, el caballo rojo se levanta para matar en el nombre de esta falsa fe. Europa, hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, dicen que mataron más o menos 6 millones de judíos. Esos son los números oficiales, pero se dicen que puede haber sido mucho más. Después que mataron a los judíos, que fue una gran barbaridad, nació en el corazón de la gente una visión de una supuesta tolerancia. Y abriéronse de manera muy clara para que el islamismo entrase en sus territorios. Y no piensen que los musulmanes, el Islam, es una religión buena, porque no es. Desde cuando entraron dentro de Europa, esta religión de la muerte está matando a la gente. Está matando. Y ya está entrando en América del Sur. Ya está en Estados Unidos, es enemigo mortal. ¿Por qué? Porque ellos odian todo lo que se llama judío y todo lo que se llama cristiano. Ellos odian la religión de la cruz. Ellos odian la sangre del cordero. Este caballo se levantó contra la iglesia. Este caballo se levantó contra los judíos. Este caballo se levanta contra todo lo que se llama Cristo. ¿Y sabe qué pasa? Estamos delante de un caballo que está caminando de manera muy fuerte. Un caballo mortal. Y cada día la humanidad vivirá tiempos de más guerras y guerras y guerras. Pero hay un tercer caballo. Un tercer caballo. Versos 5 y 6 dice así. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven. Y miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oía una gran voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Imagínate, llegas al chino, che, dame un kilo de trigo. ¿Está bien? ¿Cuánto me sale? El salario de un día. Imagínate, 1 kilo de trigo por un salario de un día. Pastor, ¿quién es el caballo negro? ¿Sabe quién es el caballo negro? El caballo negro se llama pobreza y hambre. Pobreza y hambre. Este caballo está caminando por todo el mundo. Y sabe, mira, una cosa importante. Los países afectados por guerra son países normalmente que pasan por pobreza. Después de la guerra siempre pasan por pobreza, inflación y hambre. Toma la historia de las guerras. Siempre es así. Porque las guerras matan la economía de un país. Las guerras hacen de su pueblo, un pueblo pobre y un pueblo hambriento. Entonces los 3 caballos están caminando juntos. El primer caballo para generar una falsa fe. El segundo caballo para generar la guerra, la muerte por medio de la espada. Y el tercer caballo trabaja y su obra es generar hambre y pobreza. Hay un cuarto caballo todavía.
Y el verso 7 y 8 dice así: cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Y miré y apareció un caballo amarillento. Diga, amarillento. Amarillento. A ver si hay alguien amarillento acá. Yo creo que Mateus es casi amarillento, ¿no? Así más o menos. Es un, más o menos. Porque hay algo que es amarillo. Y hay algo que es amarillento. ¿Sabe? Amarillento es un amarillo casi verde. Casi verde. ¿Por qué este caballo tenía este color? ¿Sabe por qué? Porque el nombre de este caballo se llamaba Muerte. Y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de espada, hambre, epidemias y fieras de la tierra. El nombre del cuarto caballo es Muerte e Infierno. ¿Por qué el caballo era amarillento? Porque el amarillento es el color de la muerte. Si vas a ver una persona que recién murió, su color es un color medio amarillento. Ahora me comprende el color de este caballo, ¿sí o no? Interesante que la Biblia dice la manera como este caballo iba a matar a la gente. La Biblia dice que este caballo iba a matar por medio de la espada. Espada, o sea, ya hay un otro caballo que está matando por medio de la espada. Después, por hambre, que también es obra del caballo negro. Y la tercera manera que este caballo iba a matar a la gente es por medio de las epidemias y las fieras de la tierra. Diga conmigo, epidemias y fieras de la tierra. Ahora, es raro porque, todo bien, epidemias nosotros sabemos y conocemos. Hay muchos. Y fieras de la tierra. ¿Ya viste a alguien siendo muerto por medio de una fiera? Son muy raras las personas muertas por no sé, leones. ¿Estabas en el subte y entró un montón de leones para matar a la gente alguna vez? ¿O estabas viajando y vino un dinosaurio? Es raro eso. Yo siempre pensé raro que la Biblia dijera fieras de la tierra. Y después descubrí algo interesante. Esta expresión fieras de la tierra, en el original griego, significa la palabra terión. Diga terión. ¿Sabe qué significa terión en el griego? Pequeños animales que matan. Entonces, cuando Juan describió hace 2000 años, la tecnología de aquel tiempo era una tecnología, no era como la de hoy. Entonces no había en aquel entonces una noción muy clara de las epidemias, de los virus y de las bacterias. Por eso Juan tuvo la visión de pequeños animales que mataban a la gente, Y acá es una cosa impresionante, hermanos. Acá es una cosa impresionante. Porque Juan, cuando tuvo la visión, ya estaba proclamando una realidad. ¿Cuál era la realidad? Las epidemias, los virus y las bacterias iban a matar la cuarta parte de la tierra. Los hombres todavía no habían descubierto la mayoría de los virus. Los hombres en aquel entonces no habían noción. Y la Biblia ya está diciendo, habrán pequeños animales, virus, bacterias y epidemias que van a destruir la cuarta parte de la humanidad. Ahora, si te pregunto a ti, ¿cuántas personas que conoces que fueron muertos por medio de bacterias, virus, epidemias e enfermedades generadas por estos? Un montón. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que camina sobre la tierra para generar la muerte por medio de las bacterias, de los virus y de las epidemias. ¿Cuántos me comprenden? Los hermanos que están en la Universidad de Medicina van a aprender cómo vencer las bacterias hoy.
van a aprender a vencer este caballo. Y los maestros que entrenan también van a aprender, ¿eh? Van a aprender a entrenar sus alumnos. Y cuando llegaren las clases sobre virus, bacterias, epidemias, vamos a predicar Apocalipsis capítulo 6. ¿Amén o no? Aleluya. No va a necesitar gastar plata, no va a necesitar hacer estudios, aplicar Apocalipsis 6. Aleluya. Interesante, una cosa sobre este caballo. La Biblia dice que este caballo se llama muerte y junto con él caminaba el infierno. ¿Por qué caminaba el infierno? Porque el infierno y la muerte son dos enemigos nuestros. Y la muerte y el infierno caminan de lado, de mano. Porque la muerte mata y el infierno recibe. La muerte mata y el infierno recibe. Son 4 espíritus malignos que caminan sobre la tierra. Estos son los 4 caballos y los 4 primeros sellos. Ahora, yo no quiero me detener solamente en la teología acá. Yo quiero enseñarte a hacer una aplicación práctica. ¿Está bien? Para poder comprender cómo funcionan los 4 primeros sellos. Diga conmigo, falso evangelio. Vamos juntos, diga, falso evangelio. Guerras, pobreza y muerte. Ahora vamos a resumir la palabra falso evangelio en mentira para estar más fácil, ¿está bien? Diga, mentira, guerra, pobreza y muerte. Esta es la manera como el diablo actúa hoy. Siempre es así. Si quieres saber, pastor, cómo el diablo actúa, así. La primera cosa, el diablo genera una mentira. Después empieza la batalla en la mente. Al final te empobrece la fe y por fin intenta matar la fe. Tomamos acá, por ejemplo, como ejemplo, un matrimonio, un casamiento, una pareja. ¿Por qué las parejas se divorcian? La primera cosa, por causa de mentiras. El principal motivo de un divorcio es la mentira. Después que genera la mentira, ¿qué entra? Las guerras, la batalla, uno contra el otro. Y después entra el divorcio. La tercera situación, el tercer espíritu se llama pobreza. ¿Por qué? Después del divorcio nadie se queda más rico, siempre más pobre. Claro, el divorcio es un pésimo negocio, un malísimo negocio. Y después, la muerte. ¿Cómo alguien se aleja de la vida cristiana? La primera cosa, mentira en la mente. La primera cosa es eso, mentira en la mente. Dios no me ama, están hablando mal de mí. No tengo ganas. ¿Cómo Adán pecó? La primera cosa que pasó fue una mentira. Mira, ¿cuántos árboles había en el huerto, en el jardín? Miles de árboles. Y el diablo llevó a Adán a pensar que Dios era egoísta. Y es así que pasa. Nuestra fe empieza a debilitarse cuando viene una mentira acerca de Dios o acerca de la iglesia. Y después que entra la mentira, empezamos una batalla de la fe. Una batalla del espíritu contra la carne. Una batalla del espíritu contra el diablo. Y muchas veces, por causa de la batalla, empobrecemos nuestra fe. Nuestra fe se torna débil y viene la muerte. Esta es la secuencia natural. Entonces escúchenme. De los 4 espíritus, ¿cuál es el espíritu más importante? ¿Cuál es el origen de todo? La fe. Nuestra vida es resultado de nuestra fe. Todo depende de la fe. Una fe correcta, una fe fuerte es señal de una vida de victoria. Una fe debilitada es señal de guerras, de pobreza y muerte.
¿Sabe qué tenemos que hacer para vencer los 4 espíritus que caminan sobre el mundo, que intentan atacar la vida de la iglesia? Por eso oramos acá, antes de iniciar la prédica, para eliminar este espíritu. Existe un espíritu que es un espíritu de mentira, un espíritu que convence a las personas. Y escúchenme algo muy importante. Nosotros que somos cristianos, tenemos que aprender qué es que está por detrás de las palabras. Las palabras ni siempre son verdaderas. Las palabras ni siempre son verdaderas. La gente siempre tiene una excusa. Y por detrás de las excusas existen mentiras. Existen un espíritu maligno que las hacen debilitar en la fe. ¿Cuántos me comprenden? Ahora, ¿cómo combatir el espíritu de la falsa fe? Combatemos el espíritu de la falsa fe edificando una fe verdadeira, edificando um firme fundamento. Diga comigo, fé verdadeira e firme fundamento. Jesús também ensinou a seus discípulos acerca de los 4 espíritos que caminavam sobre o mundo. Em Mateus capítulo 24, el verso 3, a palavra do Senhor diz assim: Más tarde estava Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? ¡Wow! Esta es una pregunta importante. Señor, ¿cuál es el señal del fin? ¿Cuál es el señal de tu venida, la señal de tu venida? ¿Cuántos gustarían saber la respuesta de Jesús? ¿Cuántos gustarían saber la respuesta de Jesús? ¿Sabe qué Jesús dijo al respecto del fin del mundo y de su venida? Verso 4 y 5, 24, verso 4 y 5. ¿Vamos? ¿Seguimos? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cuál es la primera señal de la venida de Cristo? Habrá un caballo de mentira, habrá un espíritu de engaño, y este engaño caminará por el mundo diciendo: acá está el Cristo, allá está un Dios, allá tenés la fe porque este Dios te puede sanar. Jesús advirtió a los discípulos para que no fuesen engañados por el espíritu del caballo blanco. Después, siguiendo, verso 6, él dijo: ustedes oirán de guerras. ¿Cuál es el segundo caballo? Las guerras. Caballo rojo. Y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero todavía no será todavía el fin. Seguimos. Tercer caballo. Verso 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre. Hambre el tercero caballo, caballo negro. Seguimos. Verso 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Caballo amarillo o amarillento. Juan tuvo la visión de los 4 espíritus. Y cuando los discípulos preguntaron a Jesús la señal de su venida, Jesús respondió también hablando de los 4 espíritus. Mentira, guerras, hambre y muerte. Digan conmigo, número 1. 1, 2, 3 y 2, 3, 4. Diga a su hermano ahí. Aleluya. ¿Cuántos me comprenden, hermanos? Ahora, el inicio de todo
es el espíritu de la mentira, es la falsa fe, es una fe débil, una fe debilitada. Proyecte por favor, Rodolfo, Apocalipsis capítulo 19, verso 11 hasta el 16. Apocalipsis capítulo 19 dice así, verso 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Sí, en Apocalipsis 6 tenemos un jinete blanco mentiroso y falso. El capítulo 19 nos presenta uno que es fiel y verdadero. Verso 12. Seguimos. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas en su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Es el mismo que estaba en Juan. Juan dijo, acá está él, acá el Verbo de Dios, que es Dios y estaba desde la eternidad. Notoriamente, seguramente, el jinete verdadero es el jinete Jesús. Aquel que vino para vencer, vencer y vencer. Verso 14. Siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. 15. De su boca sale una espada afilada con la que herirá las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el largar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Y por fin, en su mano y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Rey y Señor. Este es el verdadero caballo blanco, el verdadero jinete que monta en el caballo blanco. ¿Cómo anular el falso jinete? ¿Sabe cómo anulamos el falso jinete? ¿Cómo eliminamos el falso jinete? Levantando el jinete verdadero. ¿Sabe cómo anulamos la batalla de la fe, la pobreza espiritual y la muerte? Edificando un firme fundamento en el jinete verdadero. Hebreos capítulo 11, verso 1. Puedes seguir acá en la pantalla, por favor. El próximo dice así: la fe es el firme fundamento. Diga conmigo, la fe es el firme fundamento. Mira, existe un firme fundamento de la fe. Cristo, Jesús, es el firme fundamento de la fe. Cristo es el firme fundamento de la fe. Solamente la fe, solamente las escrituras, solamente Dios a gloria y solamente Cristo. Estas fueron las solas de la Reforma Protestante. Estos son los fundamentos de la fe cristiana. Solamente la fe, solamente las escrituras, solamente Dios a gloria y solamente Jesucristo. Diga conmigo, solamente la fe, solamente la escritura, solamente gloria a Dios y solamente Cristo. Este es el fundamento de la fe, un firme fundamento de la fe. ¿Sabe? Nuestro anhelo y nuestro deseo y nuestro sueño es edificar una iglesia que tenga un firme fundamento, porque todos los que tienen un firme fundamento son inabalables. Todos los hombres que fueron levantados por Dios para marcar su generación fueron hombres levantados con un firme fundamento. Mi oración todos los días es: Señor, danos fundamento firme de la fe, danos fundamento firme en la palabra. Que el Señor levante nuestras células, que el Señor levante cada hermano de nuestra iglesia con hambre por su palabra, con hambre por su nombre. Que el Señor elimine la debilidad. Yo quiero finalizar contando un poco más de la historia de Lutero. Bueno, a cada domingo
he contado un poco de la historia de Lutero, ya que estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante. Domingo pasado les conté cómo Lutero se transformó en monje, porque su conciencia estaba llena de acusación y nada aplacaba la ira de Dios sobre la vida de él. Hoy yo quiero contarte cómo él venció la batalla contra la Iglesia Católica. Mira, dentro de la Iglesia Católica, en el tiempo de Lutero e incluso en nuestros días, existían cuatro fuentes de verdad. ¿Cuántas? Diga, cuatro fuentes de la verdad. La primera fuente era la Biblia. La segunda fuente de la verdad era la tradición. Diga, la Biblia. La segunda, la tradición. Diga, tradición. La tercera fuente de la verdad era la palabra del Papa. La palabra del Papa. Y la cuarta fuente de verdad era cuando se juntaban de tiempos en tiempos en una reunión que se llamaba concilios. Se juntaban el Papa con los obispos y ellos definían las doctrinas y las tradiciones de la iglesia. Entonces todo cura católico era enseñado en las cuatro tradiciones, incluso hoy. Y Lutero, cuando estaba con su batalla de la fe, cuando él estaba ya siendo influenciado por el caballo rojo, él tenía un padre espiritual dentro de su convento que se llamaba Saulpitz. Y este padre en la fe le dijo, che, hijo, anda a las escrituras. Y él decía, tengo tantas batallas, todo lo que hago no aplaca la ira de Dios, tengo una conciencia bajo acusación a todo tiempo. ¿Qué hago? Y su padre en la fe le dijo, anda hacia las escrituras. Y él fue hacia las escrituras. Y cuando llegó en las escrituras, él tuvo un encuentro con Dios en las escrituras. Él tuvo un encuentro con Dios. Todo cristiano debería tener encuentros con Dios en la escritura, hermanos. Todo cristiano debería anhelar tener encuentros con Dios en las escrituras. Existen muchos cristianos que anhelan tener encuentro con ángeles. Existen muchos cristianos que anhelan tener encuentro con demonios. Olvídate de todo eso. Anhele tener encuentro con Dios en las escrituras. Eso es lo que hacemos acá, domingo tras domingo. Escúchenme. Voy a hablar algo con mucha reverencia. Lo que hacemos acá, las 3 horas que pasamos acá en el domingo, son las horas más importantes de su semana. No existe ningún momento más importante que este. Porque si tenés una fe firme, un firme fundamento, eso cambia su vida. Y por eso me entristezco cuando vengo al culto y veo que muchos hermanos no vienen. Eso nos muestra todavía nuestra debilidad. Y nosotros no podemos aceptar tener una fe débil. Queremos levantar un firme fundamento. Queremos levantar una iglesia fuerte. Una iglesia que ama a las escrituras. Nunca marcaremos las universidades o nuestra ciudad si no amarmos las escrituras. Ahora, si amamos al evangelio, si amamos las escrituras, nada podrá detenernos. Ningún espíritu maligno podrá detenernos, aunque Lucifer con la tercia parte de los demonios venga contra nosotros. Si tenemos solamente las escrituras quemando y explotando en nuestro espíritu, nada podrá detenernos. ¿Sabe? Lutero era un curacito, un padreco de una congregación chica. ¿Sabe cuántos habitantes tenía la ciudad de Lutero, Wittenberg, en el tiempo de la Reforma? 3.000 habitantes. Era una ciudad insignificante. Y un día, cuando Lutero tuvo su encuentro con Dios en las Escrituras, él descubrió una cosa. ¿Sabe qué fue que él descubrió? Que las 4 fuentes de verdades de la Iglesia Católica se contradecían todo tiempo. La palabra del Papa se contradecía contra la palabra de Dios.
La tradición de la iglesia se contradecía contra la palabra de Dios. Los concilios de la iglesia se contradecían contra la palabra de Dios. Y entonces, él empezó a predicar en su congregación que aunque existan tradiciones, existe una tradición más tradicional. ¿Me comprenden? Diga conmigo, tradición tradicional. ¿Qué es una tradición tradicional? La tradición primera. Y la tradición primera necesita prevalecer sobre las otras. Entonces, él no quería dividir la iglesia. No, él solamente estaba enseñando a los hermanos de su congregación y decía domingo tras domingo a sus hermanos. Y decía, hermanos, si cualquier tradición de la iglesia católica está en contra de la tradición tradicional, esta contradicción sea maldecida, sea anatema. Sea maldecida, porque es mentira. Toda tradición contra la palabra de Dios es mentira. ¿Y sabe qué hizo? Lutero era maestro en su universidad. Un día él escribió en latín 95 teorías, 95 tesis. Y estas tesis, la meta de él era charlar con sus seminaristas, con sus alumnos de la universidad. Y había una costumbre en aquel entonces, una costumbre que los maestros universitarios, los profesores universitarios, cuando querían levantar un debate, pegaban sus teorías, sus tesis en la puerta de la universidad. Y cuando los alumnos entraban, ya sabían que iban a discutir y charlar. Y fue eso que él hizo. Basado en la escritura sagrada, él escribió 95 tesis que mostraban que las tradiciones eran mentirosas. Pero ¿cuál era el objetivo de él? Charlar, enseñar a sus alumnos. Pero Dios, de una manera maravillosa, había arreglado algo. ¿Sabe qué pasó? Cuando Lutero escribió sus 95 tesis, recién había sido inaugurado algo que se llama imprenta. La imprenta había sido inaugurada hace poco. Y al lado de la iglesia de Wittenberg, donde él pegó las tesis, había sido inaugurada hace poquito una imprenta nuevita. Un día, el dueño de la imprenta, pasando el 31 de octubre de 1517, 31 de octubre, el dueño de la imprenta miró las tesis que estaban en latín, las tradujo para la lengua alemana, la lengua nativa, y empezó a distribuir en toda la ciudad. Lutero no sabía. Lutero no sabía. Y pronto, toda Alemania estaba conociendo la verdad de la palabra de Dios. El emisario del Papa llegaba al Papa y decía, tenemos un problema. ¿Cuál? Estamos recaudando pagamento de indulgencias por todos los lados, pero cuando llegamos en Alemania, hay un comentario que dice, para cada un seguidor del Papa, hay 4 seguidores de Lutero. Hermanos, el Papa era el imperador del mundo. El Papa era el presidente de los Estados Unidos hoy. Lutero era un curacito, un padreco de una iglesia del tamaño de la nuestra. Lutero no era nadie, no tenía fuerza política, no tenía fuerza de nada. Y él empezó a enfrentar el hombre más poderoso del mundo. ¿Y cuál fue su arma? Evangelio. El Papa le excomulgó de la iglesia y mandó quemar todos sus escritos. ¿Sabe qué Lutero hizo? Convocó toda la ciudad y su congregación para quemar los escritos del Papa. Oh, el Papa quemaba los escritos de Lutero y Lutero quemaba los escritos del Papa. Y Lutero levantaba y decía, sola escritura, solamente las escrituras, solamente las escrituras, solamente las escrituras. Y entonces el Papa mandó un emisario diciendo, Lutero, tenés 60 días para negar sus enseñanzas y vivir.
Si no negas, morirás quemado como hereje. Y Lutero decía, nadie puede matarme, porque con el Evangelio yo soy invencible, yo soy inmortal. Y que el Papa y los discípulos del Papa y que los discípulos del emperador se postren, no delante mío, se postren delante de la única verdad. No me importa que el Papa está enseñando, me importa que fue que Jesús enseñó. No importa que la iglesia está diciendo, que importa es que la Escritura enseñó. Y un padrecito, un curacito de nada mudó, cambió, marcó una generación, marcó el mundo entero, entero, entero. ¿Por qué? Sola Escritura, sola Escritura, sola Escritura. Firme fundamento, firme fundamento. Toda Europa en sus días vivió un avivamiento. Hay un sociólogo muy conocido llamado Max Weber. ¿Cuántos ya oyeron hablar? ¿O ya leyeron en la universidad? Su obra más importante se llama El capitalismo y la ideología protestante. ¿Ya oyeron hablar de este libro? ¿Sabe qué Max Weber dice? Que el mundo es como lo es hoy por causa de los protestantes. ¿Ya escuchó hablar de una cosa llamada revolución industrial? Revolución tecnológica. Todo empezó a partir del momento que un padreco, un curacito lleno de la palabra de Dios empezó a predicar a su congregación. Escúchenme. No son más esclavos, son príncipes de Dios. No son más esclavos, no son más esclavos de una iglesia mentirosa. No son más pobrecitos, son llenos de un espíritu completo. Son llenos de una verdad verdadera. Andá, andá y mudá el mundo. Y la predicación de aquel hombre insignificante tomó proporciones mundiales. Mudó, cambió la manera de pensar en su generación, en su tiempo. ¿Por qué? Porque había un caballo blanco mentiroso esclavizando el mundo de su época. Y un hombre levantó para edificar el verdadero jinete y declarando contra la falsa fe. Y acabamos a ser igual. No importa si somos pocos, no importa si no tenemos plata, no importa si no tenemos mucha cosa. Tenemos una cosa sola y eso nos basta. Tenemos la Escritura, tenemos el Evangelio. Y si tenemos el Evangelio, podemos mudar el mundo. Si tenemos el Evangelio, podemos marcar nuestra ciudad. Si tenemos el Evangelio, podemos marcar nuestra generación. Por eso conclamo que se levante una iglesia de vencedores, apasionada por un firme fundamento. Aleluya. Domingo por la mañana. Sus próximos domingos no serán iguales. Nunca más serán iguales. Domingo a la mañana. Cuando te despertas por la mañana. Todo bien, vamos a colocar a las 11. Domingo. Domingo, ¿está bien? 11. Ok. Domingo a la mañana, cuando se despiertan a las 11 de la mañana. Antes decía así vos: hoy es día de ir al parque. Levantaba y decía: hoy es día de descansar porque los exámenes ya fueron semana pasada. O aprovechar el día libre para estudiar, poner los estudios en día, porque los exámenes están en esta semana. No. Nunca más van a decir eso. Cuando se te despertas por la mañana, dirás: hoy es día de recibir firme fundamento. Aleluya. Hoy es día de recibir firme fundamento. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar el mundo. Había un dibujo, me encantaba. No sé cómo se llama en español, en portugués decía Pink y Cerebro. ¿Es igual? Los hermanos conocían este dibujito. Eran dos, no sé qué animalitos, dos ratones. Y uno llegaba al otro y decía: tic, 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 tic.
Pinky, ¿qué vamos a hacer hoy? Y él decía, vamos a hacer lo que hacemos todos los días, intentar conquistar el mundo. Se ponga de pie en el nombre de Jesús. Pregunte a su hermano, ¿qué vamos a hacer hoy? Respóndalo. Aleluya. Cierre sus ojos. Vamos a orar y declarar que el Señor nos dará una iglesia que es llena del firme fundamento. Levanta ahora su voz, empiece a orar. Ore por su célula, ore por sus hermanos en el nombre de Jesús. Señor, queremos orar como iglesia. Yo quiero escucharte. Vamos, levanta su voz. Levanta su voz con fe.